Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a 12 ruedas. Nuevos pictogramas para el tacógrafo digital. Vamos a verlo. Arrancamos. Pues sí, tenemos nuevos pictogramas para el tacógrafo digital. Si no teníamos ya bastantes. Y no es que tengamos bastantes, es que se nos está diciendo, yo tengo la suerte que de momento no me están diciendo nada, se nos dice a muchos conductores que no los utilicemos bien, es decir, que no utilicemos el tacógrafo bien. Ejemplo, no pongáis martillo. Ya tenemos un vídeo sobre esto, pobres ignorantes. Dejaré o bien la pestaña por aquí o al final del vídeo saldrá pues un cuadradito y ahí podéis pinchar ese vídeo de pobres ignorantes. Decía que muchas empresas pues cohíben a los conductores, incluso los amenazan, incluso, fijaos, los quieren engañar diciéndole que si usan los martillos le puede denunciar la Guardia Civil, cuando es al revés, con ese fin de que, oye, si te denuncia la Guardia Civil pues, y el conductor ignorante, pues no los usa. Ojo, cuando hay que usarlos, las cosas hay que decirlas. Bien, pues a raíz de esto, ¿qué ha hecho Fomento, Bruselas, llámalo X? Pues meter más pictogramas. Meter más pictogramas para llevar un control más exhaustivo de la conducción y de las cosas que se hacen en los tiempos a lo largo de la jornada. De nada va a servir si al final la empresa te dice que no hagas X cosas. De nada va a servir. Pero bueno, sí, va a servir ¿para qué? Para coger dinerito. Porque como al conductor se le olvide hacer alguna de las entradas, la multa encima va para el conductor, no va para la empresa. Eso es lo que se está hablando, ¿vale? No hay nada publicado, ¿cómo decirlo? Oficialmente. Sí han salido los nuevos pictogramas para que la gente los vaya viendo y demás, pero no está en vigencia todavía y no ha salido nada publicado de que esté en vigencia, ni cómo se va a usar, ni cómo hay que entrar. O sea que toda la información que yo tengo es un poco a vuela pluma. Pero normalmente no me suelo equivocar, ya lo sabéis. ¿Os acordáis del tema de los canjes con Marruecos? ¿Sabéis que la DGT se ha echado para atrás? La DGT se ha echado para atrás porque, entre otras cosas, asociaciones de accidentes, de víctimas de accidentes, les ha echado el alto. Ah, Christopher lo decía. Pero bueno, autoescuelas les han echado el alto. Y qué más. Asociaciones laborales también les han echado el alto por competencia desleal. Christopher lo decía. Fui de los primeros en hablar del tema y se me puso a caer de un burro. Bueno, espero que en este vídeo, que soy de los primeros que hablo del tema, pues bueno, no. Hay otro canal por ahí que ha hablado un poquito del tema, ¿vale? Pero bueno, espero que no me vayáis a poner a caer de un burro. Venga, vamos a ver los pictogramas, porque he empezado a hacer un poco de capturas de pantallas y editar un poco las fotografías para que lo veáis lo mejor posible. Así que vamos a ir viendo pues los pictogramas, los nuevos pictogramas. Os los voy poniendo aquí en el vídeo y vamos hablando un poco de ellos. Venga, pues venga, vamos a ello. Bueno, pues aquí tenemos 3 de los nuevos pictogramas que nos van a aparecer en nuestros tacógrafos. De izquierda a derecha, el tipo de carga para pasajeros. Ojo, que los buses no se libran de esto. Es tacógrafo, así que los buses también van a tener esto. En el centro, tipo de carga mercancías. O sea, hay uno específico para pasajeros, como estáis viendo, y otro para mercancías. Y otro, pues yo creo que este lo van a utilizar un poco en materias privado complementario, en el transporte privado complementario. Así lo quiero entender yo, No tengo ni idea, porque como veis, esto que vais a ver es lo poquito que se sabe. Tipo de carga indefinido. O sea, no se sabe.
Bueno, pues aquí tenéis los 3 primeros, pero hay más. Tranquilos, que vienen más. Venga, continuamos con los de posición, porque hay nuevos pictogramas de posición y de actividades. Jeje, que os decía que esto iba a traer cola. Posicionamiento. El cruce de frontera, lo estáis viendo ahí. Posición donde el vehículo ha cruzado la frontera entre 2 países. Lo que veis ahí entrecortado, eso simplemente es el simbolito de la banderita que veis en el recorte grande. Lo que pasa que, bueno, he recortado la imagen, ¿de acuerdo? Pero es lo mismo. Uno de ellos, venga. Posicionamiento donde el vehículo ha cruzado la frontera entre 2 países. Seguimos viendo estos de posicionamiento. Aquí tenéis, este es el principal, ¿no? Este es el que está recortado en el anterior que acabáis de ver, ¿no? Esa banderita que decía, bueno, hay mapa digital / cruce de frontera. Francamente, no tengo ni idea qué va a significar esto. Es decir, quizá sea el símbolo donde entremos al menú para seleccionar el que hemos visto anteriormente, ¿no? En el cruce de fronteras. No tengo ni idea, pero para que veáis que esto es lo que vamos a tener muy pronto. Otro más. Ahora es cuando van a dar los dolores de cabeza, porque este es el pictograma de posición donde se ha producido una operación de descarga. Esto ya nos atañe un poquito más, ¿verdad? La carga, la descarga. Bueno, pues que sepáis que esto, si os sale en el ticket y lleváis un tacógrafo de ultimísima generación, tienen que venir estos pictogramas y os aparecerá esto. Este no es el que hay que seleccionar, ¿eh? Los de posición no hay que seleccionarlos, al menos eso es lo que tengo entendido. Vamos con otro, venga. Posición donde se ha producido una operación de carga-descarga simultáneas. ¿Qué significa esto? Pues imaginaos que vais a cargar a un sitio y que cargáis y descargáis en el mismo sitio, ¿vale? O al revés, descargáis y cargáis en el mismo sitio. Se han producido las cargas o descargas simultáneas. Pues este simbolito aparecerá en el vuestro ticket. Vamos con el de carga, que es lo mismo, pero con una sola flecha. Nos quedaba por ver, perdón, que se me traba la luenga, la posición donde se ha producido una operación de carga. Como bien lo pone ahí, qué bien sé leer, ¿eh? Yo leer. Bueno, hasta aquí los de posicionamiento. Ahora os dejo una captura de pantalla donde los vais a ver todos juntitos. Y a continuación de eso vemos otros. ¿Por qué? Porque para que esto aparezca en los tickets hay que hacer una entrada adicional, ¿verdad? Pues eso lo vemos ahora, después de la captura de pantalla donde veis todos los de posicionamiento. Y perdonadme que le decía, estos son todos los de posicionamiento. Sí, os pongo al final del todo todos los de posicionamiento, salvo este, que se me olvidaba. Si os aparece esto es porque hay un fallo en el sistema de geolocalización, ¿de acuerdo? Y ahora sí os dejo el completo, salvo este, de los de posicionamiento. Bien, pues este es el resumen de los de posicionamiento. Aquí veis los 5 que os pueden aparecer en vuestro tacógrafo, pues en un ticket, ¿vale? Pero para que aparezcan estos pictogramas hay que hacer otra cosa antes. ¿Qué es? Pues una entrada manual, una grabación de datos, una entrada manual. ¿De qué? Pues de cuándo se carga, cuándo se descarga, etcétera, que lo vamos a ver a continuación, porque quedan más pictogramas. Venga, vamos a ello. Ahora viene lo que nos interesa. Estos son los que tenemos que seleccionar nosotros. Estos son los que tenemos que marcar en nuestro tacógrafo para que nos vayan apareciendo en un ticket lo que hemos visto anteriormente. ¿Qué leéis ahí? Operación de descarga. Y esto hay que marcarlo cuando vayamos a descargar. No solo los otros trabajos, sino también este. ¿Dónde se van a encontrar estos? Pues se habla, y esto es un poco rumor, se habla que va a estar en un submenú. O sea,
tenemos el botón de toda la vida para seleccionar las cositas, otros trabajos, tal, pero estos pictogramas se van a encontrar en un submenú que habrá que entrar en los tacógrafos. Repito, tacógrafos de ultimísima generación. Vamos con otro. Obviamente, si hemos visto el de descarga, pues nos tiene que aparecer el de carga. Este es el símbolo, la flechita hacia arriba, que deberemos marcar cuando vamos a hacer una operación de carga. ¿Ok? No es mucho más difícil. Voy a repetir mucho que esto puede estar en un submenú. Todavía no tengo la información más concreta de dónde se va a aparecer. En un principio se tiene que seleccionar en un submenú. Es decir, martillos más este otro pictograma. Me vais a escuchar decirlo, voy a ser muy cansino, pero que vaya quedando la cosa medio clara ya. Vamos con otro. Algunos pensaréis, bueno, yo ya sé cuál viene ahora. ¿Por qué? Porque si hemos visto en pictograma de posicionamiento uno que decía carga y descarga simultánea, pues obviamente tiene que aparecer el pictograma que debemos seleccionar si hacemos una carga o descarga simultánea. Es decir, y vuelvo a repetir, si por ejemplo llegamos a un sitio a descargar y también cargamos o viceversa, tenemos que seleccionar este pictograma. Así nos aparecerá en el ticket pues el otro pictograma de posicionamiento. Estos, los que estamos viendo ahora, son los que los conductores debemos seleccionar cuando toque, y si tenemos el tacógrafo que tenemos que tener cuando hagamos las cargas y las descargas. Repito, aparte de utilizar disponibilidad o otro trabajo, mejor dicho, otros trabajos. Muy importante, iros quedando con la copla, y sobre todo los que vais a conducir camiones nuevecitos. Ahora os pongo el resumen de los pictogramas que hay que marcar acerca de la carga y la descarga. Bien, aquí tenéis el resumen de los pictogramas de entradas manuales, o sea, los que tenemos que marcar los conductores. Los tres primeros de arriba son los que acabamos de ver, y si os fijáis, los tres de abajo son los que hemos visto al principio del vídeo, que yo quería que los vierais porque son los que te van a decir el tipo de mercancía, si es pasajero o es mercancía o es indefinido. Por eso, bueno, estos son los pictogramas que tenemos que marcar. Los 6 que estáis viendo. Normalmente, por regla general, vamos a tener que marcar carga, descarga o simultánea. Creo que los 3 de abajo se obvian si eres un tráiler o eres un autobús, ¿no? Creo que no es necesario marcar tipo de mercancía pasajero si eres un autobús, porque obviamente vas a llevar pasajeros. Estos 3 últimos, bueno, no estoy seguro si también sí o sí hay que marcarlos. Lo que sí estoy seguro que sí o sí habrá que marcar son los 3 superiores: la operación de carga, operación de descarga y operación de carga-descarga simultánea. Eso sí que estoy convencido que habrá que marcarlos. Así que nada, espero que os esté gustando el vídeo, dejádmelo saber en los comentarios. Bueno, ¿qué os está pareciendo el vídeo? Os lo acabo de preguntar. ¿Os está pareciendo interesante? Dejádmelo en los comentarios. El like, por supuesto, si te gusta. Si no te gusta, pues me pones el dedito para abajo. Y si tienes que comentar algo, con respeto, ¿de acuerdo? Siempre con respeto, no me voy a cansar. Bueno, sí me voy a cansar de decirlo porque es algo que es obvio, pero parece ser que hay que repetirlo. Pero bueno, esto es lo que se nos avecina. Esto es lo que se nos avecina porque Bruselas no se puede estar quieta. Hay mucho que tienen que justificar un sueldo inservible. O sea, tienen que justificar su sueldo y dicen, venga, estamos aquí aburridos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a complicarle la vida a los conductores, ¿verdad? Y por ende, un poco también a las empresas, porque supongo que en ciertas ocasiones la empresa se va a ver salpicada, ¿no? Porque al final, si tú como conductor no pones ciertas cosas en el tacógrafo, los que estamos aquí subidos ya sabemos que es porque las empresas, y lo he dicho al principio del vídeo y lo vuelvo a repetir ahora,
nos tiran de las orejas. Y yo repito, tengo la suerte de que aquí donde estoy, pues no se hacen las cosas en condiciones. Pero hay otras, y tengo conocimiento de otras, que sí les están diciendo que nada de martillo, nada de disponibilidad, nada. Os voy a dejar al final del vídeo, os lo he dicho al principio también, el vídeo de pobres ignorantes, para que le echéis un vistazo y sabéis de lo que estoy hablando ahora mismo. Así que nada, lo dicho, espero que os sirva de mucho. Quedaros con la copla de los nuevos pictogramas, porque si vais a llevar un camión que salga mañana de fábrica, teóricamente tiene que llevar el nuevo tacógrafo y van a aparecer esos pictogramas, y por tanto vais a tener que marcarlos, y por tanto si no lo marcáis la multa va a ser para el conductor. Sí, para el conductor, que es el responsable del selector de actividades, y estos pictogramas son el apartado de selección de actividades, porque son actividades. Así que no me enrollo más, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.